Buenas noches a todos los hermanos que nos escuchan. Sin duda que en el día de hoy vamos a aprender todos, pero como siempre, como no sabemos nada, no entendemos nada, vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos dirija. Así que vamos a orar. Oremos. Padre bondadoso, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos, Señor, refugio para nuestras vidas. Suplicamos que tu Espíritu, Señor, esté con cada uno de nosotros en esta noche, que nuestras mentes puedan ser trasladadas al trono de la gracia y que en tu Hijo Jesucristo encontremos el seguro escondedero que necesitamos para poder sobrellevar la vida en este mundo. Queremos ir a vivir contigo pronto, Señor. Suplicamos nos prepares para el pronto regreso de tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, eh, vamos a tomar la palabra de Dios. Hermana Brenda, ¿estás ahí? Amén. Vamos a tomar la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 17 y versículo 3. Yo creo que la síntesis de la vida eterna está en Juan 17:3. Esa es la síntesis de la salvación. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es un pasaje muy diciente. Dice que la vida eterna radica solo en algo. La verdad es que ha estado bastante mala la señal y bueno, todo está en las manos del Señor. Eh, Quiero leer nuevamente el libro de Juan, capítulo 17 y el versículo 3. Juan capítulo 17, versículo 3. Yo creo personalmente que Juan capítulo 17, el versículo 3 es todo lo que nosotros debemos entender para nuestra salvación, es todo lo que necesitamos para poder enfrentar la crisis final que creo que está cada vez acercándose de manera más rápida. Pero yo creo que si entendemos Juan 17:3, nosotros podemos estar tranquilos, nosotros podemos estar serenos frente a lo que pueda pasar en este mundo, porque Juan 17:3 habla de una experiencia del creyente con su Dios, una experiencia personal de conocimiento del Padre y conocimiento del Señor Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es muy sencillo. Para recibir la vida eterna, para salvarme, lo único que necesito es tener un conocimiento pleno del único Dios verdadero, que es nuestro Padre Celestial, y de su Hijo Jesucristo. ¿Qué tipo de conocimiento será el que necesitamos para poder recibir la vida eterna? En el libro de Oseas, capítulo 4 y versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Este conocimiento que nos dice el libro de Oseas, el profeta Oseas, que le faltó al pueblo de Israel, fue un conocimiento profundo de esas dos personas divinas, el Padre y el Hijo. Un conocimiento personal de ellos.
Un conocimiento en el cual nosotros podamos entender cómo obra Él, cómo actúa Él, y en base a eso podamos vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo creo que esto definitivamente es muy profundo. Creo que si nosotros logramos entender esto, estamos recibiendo la preparación necesaria para enfrentar las leyes dominicales, el tiempo de angustia previo, la angustia de Jacob y todas las cosas terribles que dice la Biblia y el espíritu de profecía que vienen sobre este mundo. El Señor Jesús dijo algo muy importante en el libro de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. El Señor Jesús le dijo algo a los discípulos muy importante. Fue importante para ellos, es importante para nosotros y será importante para todo aquel que vaya aceptando a Jesús como su único medio de salvación. Marcos capítulo 9. Y miren el contexto en el que Jesús le dijo a sus discípulos esto. Marcos capítulo 9. Y vamos a leer exactamente del versículo 14 en adelante. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vino una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos. Enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, los saludaron. Él les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, lo sacude, lo echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Miren en el contexto en que Jesús dijo esto. Respondiendo él les dijo, es decir, un fracaso de los discípulos, un fracaso de aquellos que seguían a Jesús. Un hombre que trae a un hijo suyo con un demonio, atormentado, enfermo, a punto de morir, y se los trajo a los discípulos porque creyó que los discípulos podían hacer algo. Pero este hombre le dice al Señor Jesús que los discípulos no pudieron hacer nada. Muy posiblemente usted y yo nos hemos visto en esa situación muchas veces. Respondiendo, verso 19, les dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Jesús sacudió con violencia al muchacho, sacudió con violencia al muchacho, que cayó al suelo, revolcándose y echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Él dijo: desde niño. Y muchas veces lo arrojan en el fuego o al agua para matarlo. Y luego le pregunta algo interesante este hombre al Señor Jesús: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Es interesante porque yo me pongo a mirar lo que este hombre, analizo lo que este hombre le dijo a Jesús. Y este hombre le dijo al Señor Jesús: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Es tan diferente esta expresión frente a una necesidad, es tan diferente la expresión de este hombre con su hijo enfermo a la que tuvo el centurión, que le dice al Señor:
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Esta no es una expresión en la que hay fe, es una expresión donde de alguna manera tiene un tinte de incredulidad. Si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Y el versículo 23, Jesús le respondió a este hombre que el problema estaba en lo que él pudiera hacer. Él lo podía hacer todo. El problema estaba en lo que él creyera, en lo que el padre del joven creyera. Verso 23. Jesús le dijo, si puedes creer, y aquí viene este punto, hermanos, que es muy importante para ustedes y para mí. El Señor esta noche le está hablando a usted y me está hablando a mí. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Y aquí creo yo que es muy importante que podamos nosotros entender, mis hermanos, entender qué tipo de conocimiento es el que nosotros tenemos de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el conocimiento que tenemos de ellos? Es un conocimiento en el que le preguntamos, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. ¿O es un conocimiento seguro, certero, confiado, como el del centurión? No soy digno de que entres en mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Jesús respondió a este centurión que no había visto tanta fe ni aún en Israel. Y a este padre con su hijo enfermo le dijo, al que cree todo le es posible. Y quiero hablar un poco de lo que significa creer, mis hermanos. Porque si usted y yo no entendemos lo que significa creer, vamos a tener serios problemas en este tiempo en el que estamos viviendo. Un tiempo donde definitivamente la inteligencia artificial va casi que a reemplazar a los seres humanos. Un tiempo en el que definitivamente lo que estamos comiendo está manipulado genéticamente por el hombre. Un tiempo en el que las personas se quieren hacer animales. Un tiempo en el que se ha perdido el razonamiento correcto de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Un tiempo en que la globalización va a destruir todas las individualidades de cada ser humano en esta tierra. Y los únicos, aquellos que tengan un conocimiento pleno del Padre y su Hijo Jesucristo. Es necesario que nosotros entendamos lo que significa creer. Porque si nosotros no entendemos lo que significa creer, ¿para qué esperamos eventos finales? ¿Cuál es el sentido de esperar? ¿Cuál es el sentido de predicar sobre la globalización, el nuevo orden mundial, y que no se va a poder comprar ni vender si nosotros no creemos? El Señor Jesús dijo, el Señor Jesús te dice a ti y me dice a mí, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y vamos a mirar qué significa creer, porque mis hermanos, en el lenguaje hebreo, creer es algo más que una profesión intelectual. En el lenguaje hebreo, creer es experimentar, es recibir,
es hacer, eso es creer. Creer definitivamente es tener fe. Y Apocalipsis 14:12 dice que el grupo que va a vivir en medio de los eventos finales, que va a dar el fuerte pregón y que va a dignificar el nombre del Padre y de su Hijo Jesucristo, es un grupo que tiene la fe de Jesús y guarda los mandamientos de Dios. Y nosotros tenemos que entender de manera muy clara lo que significa creer, porque si entendemos lo que significa creer, vamos a entender lo que significa fe. Y si entendemos lo que significa fe, vamos a vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y no va a haber orden mundial, no va a haber ley dominical, no va a haber nada que nos trastorne. Porque al que cree, todo le es posible. El Señor, por lo menos a mí me ha enseñado que trabaja sobre promesas, mis hermanos. Es decir, el Señor no me da un hecho para que yo crea. El Señor me da una promesa. El Señor me da una orden y con esa orden, con ese mandamiento, Él me da una promesa. Y yo tengo que confiar en esa promesa que encuentro del Señor y avanzar aunque no vea nada. Lo contrario, no hay fe. Porque en el ateísmo, precisamente, en el ateísmo, todo se racionaliza. Es necesario ver, es necesario tocar para poder creer. En el lenguaje del cielo y en la preparación que el Señor nos está dando para la crisis final, el Señor a nosotros nos quiere enseñar a caminar sin ver, a obedecer y recibir la promesa y avanzar. Así que el Señor trabaja para fortalecer nuestra fe y para podernos preparar para el cielo y por supuesto para la crisis final, dándonos mandamientos, órdenes, diciéndonos lo que hay que hacer. Y cada vez que el Señor nos dice lo que hay que hacer, con ese qué hay que hacer del Señor, va acompañado de una promesa. Busquemos la palabra del Señor. Génesis capítulo 12. Es muy interesante lo que dice Génesis 12. Y vamos a ver algunos ejemplos muy claros de lo que significa creer y de lo que significa tener la fe de Jesús para el tiempo del fin. Génesis capítulo 12. Escuchen esto. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí hay una orden, hay un mandamiento del Señor para Abraham. El mandamiento es, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ese es el mandamiento. Pero el Señor nunca da mandamientos sin promesas. Es decir, cada vez que el Señor da una orden, me da una promesa para que yo me aferre a la promesa y en base a esa promesa camine sin ver. Y en el versículo 2 está la promesa. En el versículo 1 está el mandamiento del Señor, la orden del Señor, y en el versículo 2 está la promesa. Y aquí viene la promesa. Haré de ti una nación grande. ¿Qué promesa? Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que encontramos la orden y luego la promesa.
Ahora, teniendo yo el mandamiento del Señor y la promesa del Señor, yo no debo dudar, yo debo avanzar. No importa si veo o no veo, debo avanzar. Ahora, vamos a ver cómo define Génesis 12 el libro de Hebreos. Vamos a ver qué hizo Abraham cuando recibió la orden y solo la promesa, porque no recibió tierra, solamente la promesa de Dios, del Dios Todopoderoso. Hebreos, capítulo 11. Hablando de la experiencia de Abraham, dice algo muy interesante, el libro de Hebreos, capítulo 11, y quisiera que pudiéramos leer exactamente el versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Oiga, qué interesante. Un mandamiento del Señor que lleva implícita una promesa, y a Abraham le bastó la palabra de Jehová. Con la palabra de Jehová, Abraham avanzó. Sus piernas se movieron, sus brazos se movieron, sus neuronas, sus neurotransmisores, hubo una comunicación entre ellos. Su cerebro dio la orden y sus órganos se movieron por fe, sus miembros se movieron por fe, sin ver, solo con la promesa. ¿Saben por qué? Porque el que lo prometía era el Dios Todopoderoso. Y eso significa conocimiento del Padre y de su Hijo Jesucristo. No andar por vista, sino por fe. Esto es muy interesante. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido en su experiencia, en sus vidas, confianza en una persona en la que ustedes confían, una persona seria. Ustedes tienen un buen concepto de esa persona, saben que es una persona que realmente cuando dice algo lo cumple. Así que vamos a hacer de cuenta, hermana Brenda, que tú tienes una persona en la que confías mucho y esa persona de pronto en algún momento te dice, pasa por mi casa tal día porque te voy a solucionar una necesidad que tienes. Tienes una necesidad grande, necesitas $1,000 para cubrir algo y no los tienes. Y esa persona en la que confías te dice, pasa por mi casa a tal hora y te voy a dar los $1,000. Lo único que necesitas, Brenda, es la promesa de esa persona. Yo te aseguro que si esa persona te dice, pasa el jueves a las 3 de la tarde por mi casa y ahí están los $1,000, todo tu cerebro se conecta, le manda información a tus piernas y avanza solo con una promesa, porque no te dio los $1,000. Tú no has visto los $1,000, no te ha dado nada, solamente está la promesa, pero tú avanzas por esa promesa. Pero ¿cómo podemos nosotros los seres humanos actuar de esa manera? ¿Cómo podemos nosotros los creyentes actuar de esa manera con un ser humano? Y sin embargo el Señor nos dice a nosotros que avancemos por cada palabra que sale de su boca y dudamos. Hermanos, tenemos más fe en los seres humanos que en la palabra del Todopoderoso. Y eso sucede, mis hermanos, porque no tenemos un conocimiento pleno de quién es Él.
Y el Señor jamás, 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 mis hermanos, el Señor jamás va a obrar en la vida de ningún creyente si el creyente espera a ver para avanzar. Todo creyente que confía y vive de toda palabra que sale de la boca de Dios, camina sin ver como Abraham. Camina para recibir el hecho, porque confía en la promesa. No le basta sino la promesa del Señor. Y cuando el Señor da la orden y da la promesa, avanza con la promesa, porque sabe que esa promesa es firme, que esa promesa tiene un fundamento real, auténtico, y que es inquebrantable porque es el Todopoderoso quien lo ofrece y lo promete. En el libro de Sofonías dice algo muy interesante. Vamos a buscar en el libro de Sofonías algo muy interesante que dice la palabra del Señor. Capítulo 3 de Sofonías. Y voy a leer exactamente del versículo 12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Es una profecía para el tiempo del fin. Dice que el Señor va a dejar un remanente, un pueblo humilde y pobre. Escuchen esto, humilde y pobre, pero lleno de confianza en el Todopoderoso. Y sé que es para el tiempo del fin porque el versículo 13 dice, el resto, el remanente, el resto de Israel no hará injusticia. Esto son características de los 144,000. No hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y reposarán, y no habrá quien los atemorice. Un pueblo humilde y pobre, pero lleno de fe. Hermanos, en la crisis final, la cuenta del banco, el automóvil, el edificio, la casa, los negocios, a nadie van a poder salvar. A ningún cristiano le van a dar seguridad. Todo lo contrario, se la van a quitar. Pero el que tiene conocimiento del Padre y de su Hijo Jesucristo, el que tiene fe, en medio de una situación, en medio de una globalización como la que se está planteando y va en curso, en medio de una situación en la que no se puede comprar ni vender, el pueblo de Dios confía en el nombre de Jehová. Una orden, una promesa y avanzamos. Hace cuántos años que el Señor nos dijo que tenemos que avanzar lejos de las ciudades, que tenemos que ubicarnos en el campo y del campo salir a hacer la obra del Señor. Y el Señor nos dijo que era necesario que nos ubicáramos en el campo porque en el futuro el problema de comprar y vender sería difícil. Recibimos la orden y con esa orden la promesa de que Él estará con nosotros si somos fieles a Él. Pero muchos no hemos querido caminar, no hemos querido avanzar, porque necesitamos ver. Vamos a ver en el libro de Hebreos algo muy interesante de lo que significa recibir mandamientos con promesas
y cómo debemos caminar en las promesas para recibir el hecho de Dios. Hebreos capítulo 11, nuevamente, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, el Señor le dio una orden a Noé. El Señor le dio una orden a Noé y le hizo una promesa que iba a venir un diluvio. Y el Señor le dijo a Noé que hiciera un arca y que en esa arca él y su familia se iban a salvar. Y Noé no vio una gota de agua por 120 años desde que recibió la orden del Señor. 120 años sin ver una gota de agua. Pero estaba la promesa. Y Noé creyó en la promesa. Y avanzó. Y empezó a edificar el arca. Y empezó a invertir sus recursos en el arca. Y cuando vino el hecho, Noé estaba preparado porque había creído a toda palabra que sale de la boca del Señor. Mis hermanos, siempre el Señor aumenta nuestra fe con promesas. El Señor me da la promesa, me da la orden, me hace una promesa. Y si yo avanzo con la promesa, yo voy a ver el hecho. Pero si yo no avanzo con la promesa, no voy a ver nada. Y ese amigo de Brenda en el que ella confía, esto es simplemente una enseñanza, ¿cierto? No es algo real. Pero si ese amigo en el que Brenda confía, de manera de parábola, le dice venga el jueves a las 3 de la tarde por los $1,000, solamente le da la promesa y ella se queda en su casa y no llega a las 3 de la tarde, no va a poder recibir el hecho. Porque lo único que tenía era la promesa. Y el Todopoderoso está deseando que ustedes y yo caminemos con cada promesa que Él nos hace, mis hermanos. Avancemos con cada promesa que Él nos hace. ¿Saben por qué? Hay cientos de miles de millones de observadores del sábado en el mundo entero. Pero ¿cuántos hay que le creen al Señor, que creen en sus promesas, que confían en Él? En la crisis final, solo los observadores del sábado que confíen en el Todopoderoso y caminen en sus promesas van a recibir el hecho. El Señor va a ser refugio en el tiempo de angustia para ellos. Nosotros tenemos que empezar a vivir de toda palabra que sale de la boca del Señor. Porque ¿saben algo? Si hay algo que al diablo le causa risa, es ver a adventistas del séptimo día que guardan el sábado y no confían en el Señor. Que guardan el sábado y no le creen al Señor. Voy a poner solamente un ejemplo sencillo. En el área de la salud. ¿Cuántas personas anhelan la sanidad de un cáncer, de una artrosis, de una fibromialgia? ¿Cuántas personas? Y las personas quieren la sanidad
Pero el Señor solamente nos va a dar la sanidad cuando nosotros avancemos con la promesa. Y Él ya ha dicho lo que tenemos que hacer en el caso de la enfermedad. Que tenemos la enfermedad, el Señor me da un mandamiento. Y el mandamiento es que abandone todo aquello que ha provocado la enfermedad. Que lo abandone. Y que empiece a darle a mi cuerpo todo lo que necesita para restaurarse. Y cuando yo empiezo a caminar, porque el Señor dice, y cuando hacemos eso, me da el mandamiento y me dice que cuando yo corto todo aquello que trae la enfermedad y le doy a mi cuerpo todo lo que Él necesita para restaurarse, Él me hace una promesa. Él me restaura. Pero yo tengo que avanzar en la promesa para ver el hecho, es decir, la sanidad. El Señor trabaja con promesas. Miren esta promesa, hermanos. Esto sí que nos cuesta entenderlo a nosotros, hermanos. Vamos a ir al libro de Malaquías. Esto sí que nos cuesta. No va a haber ninguna parte, mis hermanos, ninguna parte que ustedes lean donde no esté la orden de Dios, el mandamiento, acompañado de una promesa, porque Él quiere que andemos en esa promesa. ¿Y saben algo? Cuando nosotros caminamos sin ver, solo por la promesa del Todopoderoso, ese es un testimonio para el mundo, para los demonios, de que nosotros somos hijos de Dios. Cuando nosotros simplemente somos observadores del sábado sin fe, que vivimos en incredulidad, el diablo se burla de Dios y le dice, ¿esos son sus hijos? ¿Esos son los que dicen que creen en usted? Esto es muy interesante, hermanos. Vamos a ir al libro de Malaquías. Ustedes van a ver la orden del Señor y la promesa. Yo les puedo decir que yo he visto esto de manera muy especial en mi vida. El Señor me ha ido enseñando en medio de mi incredulidad a creer en cada promesa que sale de su boca. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os apartáis de mis leyes, escuchen esto, de mis leyes, y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Aquí está la promesa de los ejércitos. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos de volvernos? Ahora, escuchen esto. Verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ahora, acá viene la orden del Señor. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme. Ahora viene la promesa. Ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto es interesante. El Señor está diciendo, me da una orden y luego me da una promesa. Dice que Él me va a bendecir. El versículo 11. Para los agricultores, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de tu tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Una orden, una promesa. Y en todo, mis hermanos, el Señor trabaja así, órdenes y promesas, y tenemos que caminar en las promesas para recibir el hecho. Es decir, hermanos, nosotros no vamos a recibir las bendiciones del Señor si no empezamos a caminar en obediencia
para recibir el hecho. Deuteronomio capítulo 28. Nuevamente el mandamiento con un montón de promesas. Versículo 1. Acontecerá que si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. Aquí viene la promesa. Está el mandamiento en el versículo 1 y al final del 1 también empieza la promesa. También el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones, si escuchas la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra y el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Derrotará a los enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. Mis hermanos, todas las promesas del Señor, cuando caminamos en ellas, tienen una gran bendición. Y es que nosotros podemos experimentar los hechos de Dios. Pero tenemos que caminar como viendo al invisible. Recuerden lo que dice Sofonías 3:12. Dios dejará un pueblo humilde y pobre, pero que confiará en el nombre de Jehová. Es la única seguridad que tenemos para la crisis final. No va a ser fácil en unos pocos años. Y digo pocos porque esto va corriendo muy rápido, los eventos finales están corriendo muy rápido. Pero no va a ser fácil vivir sin fe en unos pocos años. La única solución para el pueblo de Dios es experimentar, vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios. Es la única solución. ¿Qué vamos a hacer nosotros con lo que dice Apocalipsis capítulo 13? ¿Qué vamos a hacer nosotros con Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 y 17? Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Nosotros ya sabemos qué es eso. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué vamos a hacer nosotros en un mundo lleno de prohibiciones, donde no se puede comprar ni vender, y nosotros que estamos acostumbrados a comprar y vender y a vivir? ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos? A pequeños minúsculos. Tenemos que empezar a confiar enteramente en el Señor. Tenemos que empezar a caminar en sus promesas, sin importar si vemos o no vemos. Debemos caminar, porque solo el pueblo que experimente esta condición va a poder estar firme en la crisis final y en medio de todas las restricciones que ya vienen, que están empezando. Apocalipsis capítulo 18
Dice que Babilonia se ha convertido en habitación de demonios. Y yo creo que el tiempo del fin de la gracia para los adventistas del séptimo día, para nosotros, está a punto de cerrarse, mis hermanos. Y la gran Babilonia se va a convertir plenamente en habitación, guarida de demonios y de todo espíritu inmundo. Y si usted y yo no tenemos una relación amplia con el Señor, y no tenemos un amor profundo por el Señor, la sierva del Señor dice que ella vio, dice en Eventos de los Últimos Días, que estandarte tras estandarte de las filas del ejército del Señor se iba a las filas del enemigo. Hermano, nuestra dependencia no debe ser de los billetes, no debe ser de lo que tenemos, no debe ser de nuestra cuenta, no debe ser de nuestras posesiones, debe ser del Señor. Porque la Escritura dice que el pueblo de Dios va a quedar pobre y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Amén. Solamente fe. Lo único que necesitamos para enfrentar la crisis final es fe, mis hermanos. Mucha fe. Una confianza implícita en cada palabra que sale de la boca del Señor. Una relación tan íntima con Él que aprendamos a depender de Él en todo momento, en cada situación. Es lo único que necesitamos. Si nosotros no experimentamos esto, tal vez hemos estado militando por 5, 10, 15, 20 años al juego de ser adventistas del séptimo día, pero cuando llegue la crisis final, tal vez tomemos decisiones equivocadas. Y esto se va acelerando cada día más. Cada día más. Yo no creo, mis hermanos, yo creo más bien, estoy seguro de que en 2, 3 años, nada más para el otro año, ya va a haber un incremento de la recesión económica terrible. Y por eso estamos viviendo en un tiempo en que nosotros debemos invertir nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras fuerzas en la obra del Señor, hermanos. Va a venir un tiempo en que tal vez queramos hacerlo y no vamos a poder hacer nada. Es el tiempo de levantarnos, de decirle al Señor que Él es nuestro Padre y que todo lo que somos, todo lo que tenemos, le pertenece. Es tiempo de que el imperio de las tinieblas entienda que Dios tiene hijos en esta tierra que dignifican su nombre, que lo aman y que viven para Él. Necesitamos experimentar eso, mis hermanos. Quiera el Señor que todos nosotros podamos hacer una seria reflexión sobre todo esto y decirle al Señor que nos permita experimentar una vida totalmente nueva, una vida de fe, que podamos aborrecer el mundo cada día más
que podamos aborrecernos a nosotros mismos cada día más, porque si nosotros no nos aborrecemos a nosotros mismos, el Señor Jesús no va a poder vivir en nosotros. Jesús solamente va a vivir en todo aquel que se aborrece a sí mismo lo que es. Jesús solamente va a vivir en aquel y va a tomar el control de aquel que cree que está mal, que no está conforme. Aquella persona que se conforma con ir el sábado a la iglesia o a un grupo de sostén propio, pero está contento como es, no tiene problemas con su carácter, es egoísta y es feliz siendo egoísta, difícilmente el Señor va a poder hacer algo por una persona así. Porque el Señor Jesús dijo que Él solamente iba a tomar como seguidores suyos a todo aquel que aborrezca su propia vida. Necesitamos experimentar eso. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a experimentar fe, Señor. Sabemos que estamos viviendo en los últimos días de la historia del mundo. Todas las fichas del ajedrez, Señor, están puestas. Sabemos que Satanás se está moviendo de una manera increíble, acomodando todo, Señor, para la crisis final. Y nosotros queremos servirte a ti con todo nuestro corazón y queremos estar, si es tu voluntad, en pie para dignificar tu nombre delante de los mundos, delante de esta tierra, delante de los demonios. Queremos, Señor, que te sientas feliz con tus hijos. Y para eso te suplicamos que nos ayudes a crecer en fe, a creer, a vivir, a experimentar, a andar por fe y no por vista. Queda cada uno de tus hijos en tus manos, Señor, que están escuchando junto conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos entonces despedidos. Agradecemos a nuestro hermano Henry por el mensaje tan poderoso de esta noche y aprender que tenemos que caminar en fe, en obediencia, recordando que el Señor nos llama a una experiencia real con Él. No se trata solamente de conocer la verdad, sino de vivir cada día. Gracias, Henry, por este mensaje poderoso y que podamos escuchar nuevamente este mensaje para recordar que tenemos un Dios poderoso. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y que nos podamos confortar en las promesas tan lindas que tiene el Señor. Gracias, Henry, por el poderoso mensaje. Estamos entonces, hermanos, estamos entonces despedidos. Y qué bueno que por lo menos así pudimos hacerlo.